Esta mañana ya tenemos la presencia de el doctor René de Jesús Alvear Vázquez. Él es urólogo y nos hace el favor de colaborar en los temas de su especialidad. Así es que le doy la más cordial bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muchas gracias, buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, doctor, qué bueno verlo de nuevo para hablar de temas de lo que tiene que ver con pues la urología en particular. Y el día de hoy, un tema complicado, ¿verdad? Cáncer de testículos. Así es, el cáncer de testículo como tal tiene una incidencia muy alta en la gente joven. No se valora totalmente la situación porque realmente lo vemos solamente nosotros los especialistas. Sí. Pero debemos tener mucha precaución, mucho cuidado en toda nuestra gente, sobre todo la gente joven, adolescente, los hombres, puesto que se da más entre lo que son los 15 y 25 años. Caray. Ahora, de manera general, doctor, nace un niño, es niño, dentro de todos los riesgos que va a enfrentar, pues estamos hablando de este en particular. Primero, ¿qué hay que hacer? Uno, revisar su antecedente genético, cómo ha estado la familia, y dos, ver cómo se alimenta, cómo vive. Bueno, principalmente cuando un recién nacido llega a nuestro mundo, siendo hombre, al momento del nacimiento los testículos descienden en ese momento. Nace el niño, los testículos bajan, descienden y se van sobre lo que es la bolsa escrotal, el escroto. Uno como médico que recibe un niño debe revisar que los testículos hayan descendido, que estén formados, que estén de un tamaño suficiente, adecuado, que eso es lo normal. Hay una cierta incidencia en que los testículos, de repente cuando un niño nace, el testículo se quedó arriba, no descendió, y se tocan porque se toca la bolsita y la bolsita se siente vacía. Ese es un tipo de enfermedad, ¿sí? O llamémosle malformación congénita, que se llama criptorquidia. Criptorquidia puede ser de un solo lado o puede ser de los dos lados, ¿sí? Entonces, cuando uno se da cuenta de esto como médico, pues se le manifiesta al familiar: mire, el niño nació de esta manera, hay que estarlo revisando, hay que estarlo viendo, porque se da un tiempo o una edad en que el testículo pueda descender solo, ¿sí? Si un testículo después de 1 o 2 años el testículo no descendió, ¿sí? Hay tratamientos médicos que hacen o pueden hacer que el testículo descienda relajando el músculo que sostiene el testículo, que se llama cordón espermático. ¿Por qué? Porque si un testículo no desciende, ese testículo que se queda arriba y no desciende con medicamentos, entonces hay que hacer un procedimiento quirúrgico que se llama orquidopexia para descender el testículo. ¿Y por qué es tan importante que desciendan? Porque los testículos es un tejido embrionario. Es un tejido embrionario que ese tejido es el que nos puede llevar a una situación de formación de tumores. Si un testículo no desciende, ¿sí? Y no se dieron cuenta y el niño ya creció, ya se desarrolló en un momento dado, ¿sí? Hay que vigilarlo, porque un testículo que no desciende y se queda en el trayecto del canal inguinal o sobre la situación de la cavidad abdominal, el testículo o esas células pueden modificarse y es una de las causas que puede generar cáncer de testículo. Caray, o sea que desde el nacimiento mismo hay que estar cuidando esa parte del cuerpo. Definitivamente, hay que estar viendo que esos testículos estén abajo, que se desarrollen, ¿sí? Que no den problemas en el sentido de que, porque hay unos que suben y bajan, se llaman testículos retráctiles. Ah, caray. ¿Sí? Y eso se dan cuenta también mucha gente al inicio, pero hay mucha gente que no se da cuenta, inclusive se llegan a casar, se desarrollan como tal y los testículos suben y bajan. Y también es otro factor que puede hacer por el aumento de temperatura de la cavidad abdominal que esos testículos pueden tener una situación de un precedente hacia un cáncer de testículo. Qué situación, y me llama la atención esto que dice, la diferencia de temperatura, porque una vez leí que justamente los testículos estaban fuera del cuerpo porque tienen otra temperatura. Definitivamente, un testículo debe estar externo, por eso es que la naturaleza hace que estos testículos desciendan y se conserven ahí. Si un testículo se queda arriba, las células embrionarias que mencionábamos es un factor que puede generar hacia un cáncer de testículo. Otro factor importante. ¿Y también infertilidad? Y también infertilidad. Recordemos que el testículo tiene dos principales tipos de células: las células de Leydig, que producen testosterona, y las células de Sertoli, que producen la hormona masculina, ¿sí? Entonces, un testículo de esa manera afecta en los dos sentidos: infertilidad o hasta esterilidad con una atrofia testicular y con disfuncionalidad a las siguientes edades.
Qué situación, bien. Y una vez que, bueno, ya nació el niño, felizmente está bien, todo en orden, avanza en la vida. ¿Cuáles son las amenazas, doctor, que puedan hacer que pueda padecer este cáncer? Vamos a decir que el antecedente más trágico son los traumatismos. Los golpes. Los golpes. Yo le digo, algún golpe que haya recibido en un testículo, un balonazo, un manotazo, un traumatismo, un bicicletazo. Una patada. ¿Sí? Una patada, ¿sí? Casi siempre los cánceres de testículos tienen el antecedente de que tuvieron un traumatismo. Ah, caray. ¿Sí? Y el niño, pues a veces no dice en su casa, o juega fútbol y le pegan y no dice nada, o va en la bicicleta y se cae y se lastima y no dice nada, y casi siempre hay un precedente de un traumatismo cuando hay un cáncer testicular. Eso nos habla de la delicadeza de estos órganos. Son demasiado sensibles, desafortunadamente están expuestos totalmente, llámese en natación, llámese en gimnasia, llámese en cualquier deporte, están expuestos, ¿sí? Ya en unos deportes ya de más extremo, como el taekwondo, como el básquetbol o cuestiones de contacto, pues sí se les sugiere que utilicen un suspensorio o un protector hacia los testículos, porque Perfecto. Son demasiado frágiles. Entonces lo primero que debemos cuidarnos es de los golpes, y más los golpes fuertes en esa zona. ¿Qué otras situaciones debemos evitar? El calor en exceso. El calor en exceso, por ejemplo, hay algún tipo de actividades laborales, los que trabajan en hornos, en pizzerías, en taquerías, ¿sí? En cocinas, los que están mucho tiempo sentados en lugares duros o calientes, y ahí vemos hasta los conductores, choferes, taxistas, que tienen un aumento de temperatura en ese sentido. Sí. ¿Sí? Y si a eso le agrega que tuvo un traumatismo, y si a eso le agregamos que tiene un descenso anormal del testículo, pues ya se van juntando los factores, ¿sí? Y la incidencia es alta. Podemos hablar que, por ejemplo, hay cáncer de testículo en promedio 1 por cada 10,000 habitantes. Caray, sí es alta la incidencia. Es muy alta, sí. Y el diagnóstico muchas ocasiones pasa o se difiere porque no tenemos una situación de precisión, o uno como médico, ¿sí? No lo revisa, y sobre todo porque no duele. El cáncer de testículo no duele. Asintomático. 100%. Es asintomático, ¿sí? Nos damos cuenta porque resulta que el paciente, el adolescente, el adulto joven, ¿sí? De repente dice, es que siento como que me incomoda caminar, como que siento que tengo algo que me molesta, ¿sí? Y ya la revisión vemos el aumento de volumen, ¿sí? Y lo puede uno tocar, explorar, y no duele. ¿Sí? Y otras ocasiones que ya está la lesión ahí creciendo, ¿sí? Se golpean con otra cosa y se lastima la parte que cubre al testículo, que está a un lado, que forma parte de su anatomía, que se llama epidídimo, y a veces una epididimitis que se inflama, lastima, ¿sí? La vemos y resulta que ya está ahí el tumor de testículo. Caray, ¿qué se debe hacer, doctor? ¿Revisarse regularmente? Revisarse regularmente. Que no crezca, que no duela. Exactamente, tocárselos. Uno, vamos a decir a nuestros hijos, a nuestros familiares, ¿sí? Decirle, tócatelos, ¿sí? Inclusive decirle, ¿lo sientes bien? ¿No siento algo raro? Pues sí, revisarlos en un momento dado, o en su momento acudir al médico de primer contacto. Casi todos están capacitados para revisar y saber que un testículo es normal en un momento dado. Y si hay duda, pues al especialista o al médico de siguiente contacto en un momento dado. La edad que nos dicen que aparece esta enfermedad, pues es altamente preocupante, una edad muy temprana. Sí, entre los 15 y 25 es la mayor incidencia, aunque hay gente, ¿sí? De a los 10 o a los 12 años que se puede dar un cáncer de testículo. Y hay otro tipo de otro extremo, donde el cáncer de testículo se puede dar en gente adulta. También. En adultos mayores, ¿sí? Es otro tipo de cáncer, de otro tipo de patología, ¿sí? Pero también tiene el antecedente y se llega a dar hasta los 70, 80, 90 años. Así es, no estamos exentos entonces hasta la etapa final de la vida. Ahora, doctor, cumpliendo, digamos, la adolescencia, 12 años, una familia preocupada o conocedora de esto que estamos platicando, ¿qué debe hacer? ¿Una revisión anual al médico? ¿Hay algún examen de sangre, algo que ayude, o no hay manera? La más importante es la revisión anatómica. Una exploración es casi suficiente en un momento dado. Si yo tengo duda en el sentido que lo toco medio un poco aumentado de consistencia, pues podemos utilizar lo que es el ultrasonido. ¿Sí? El ultrasonido, que ya es muy básico en todos lados, consultorios médicos, y uno puede ver la situación de la densidad, el aumento de densidad, y en un momento dado, ¿sí? Hacer ya dentro del mismo ultrasonido el que se llama Doppler, que es ver el flujo vascular, y que vemos la vascularidad, y ahí se ve cómo se
forma o cómo está ya un tumor testicular, que pueden ser del tamaño de una canica, que puede ser del tamaño de un balín o que puede ser ya del tamaño hasta de un mango. Caray, muy bien, entonces hay que estar al pendiente, revisándose regularmente, particularmente aquellos que hayan sufrido un golpe, no dejarlo, ay, ya se me quitó, ya, no, hay que estar revisándose con cierta frecuencia. Sí, como mencionábamos en pláticas anteriores, por ejemplo, del varicocele, que son malformaciones vasculares y que los niños se revisan. Vamos a decir, enseñarles a que ellos mismos se autoexploren y decir, si tú tienes o tocas algo anormal o te molesta, aunque sea poquito, dime, y uno como padre, si son todavía que los puede uno manipular o revisar, pues sí, pero si no, pues llevarlo con un médico para que lo revise. Lo más importante es el aumento de consistencia clínicamente y que no duele. Así es. ¿Y a qué edad, doctor, termina de crecer? Evidentemente un bebé, pues son muy pequeños, va creciendo. ¿A qué edad ya deben tener su tamaño definitivo y hay que estar observando que de ahí no pasen? Bueno, eso va a depender principalmente de la situación de su producción hormonal. Pero cuando empieza la producción hormonal normal en cantidad, de lo que es la testosterona, que es cuando empieza la adolescencia, la pubertad, llamémosles entre los 12, 14 años, es cuando ya el testículo debe estar de un tamaño suficiente, el niño ya creció, ya le salió el bigote, ya tiene barba, ya tiene erección, es cuando ya se desarrolló un testículo directamente. Y esa es la edad precisamente, 14, 15 años promedio, hasta los 25 en promedio, hasta 30, de la incidencia mayor del cáncer de testículo. Estar pendiente. Ahora, hablando de cáncer, escuchamos que en el caso de las mujeres, que es muy frecuente el cáncer de mama, el cervicouterino, se habla de cortes, doctor, de cortes, ya sea de la mama o de la matriz completa. En el caso de los testículos, para su curación, su tratamiento, ¿qué se hace? Bueno, aquí lo importante a la detección de un testículo sospechoso o tumoral, se hacen estudios de laboratorio que se llaman marcadores tumorales. Hay marcadores tumorales que son las gonadotrofinas coriónicas, el antígeno carcinoembrionario, son marcadores que nos dicen exactamente, que nos pueden dar la incidencia de qué tipo de tumor es, y si es un tumor malo en un momento dado. O sea que puede haber tumores, pero no necesariamente son malignos. Exactamente, puede haber situaciones, inclusive dentro de la clasificación, que la vamos a mencionar, ya tenemos un diagnóstico primero, ¿qué es el siguiente paso? Sacarlo, extraerlo, quitarlo lo más pronto que se pueda, puesto que la vascularidad que tiene, y las terminaciones linfáticas que tiene el testículo son el camino más fácil para que esto se disemine. Entonces hay que ir por una situación que se llama orquiectomía radical, que significa que se quita todo el testículo con el epidídimo y parte del cordón, se saca. Inclusive a nivel institucional, el Seguro Social, ISSSTE, sector salud, en un momento dado, si a mí me llega un paciente con un niño, un adulto joven, un adolescente, y que tiene un tumor testicular, simplemente nosotros con la experiencia, nomás con tocarlo ya lo sabemos, sin necesidad de todo lo demás, se le hacen los estudios complementarios el mismo día, y al siguiente día el paciente debe operarse. ¿Y esto es sistemático, doctor? ¿Si se presenta en uno, se presenta en el otro? No, casi siempre, y hasta en un 95% es de un solo lado. Correcto. Y si la cirugía, como nos está comentando, es lo indicado ya en casos avanzados y graves, ¿qué le pasa al paciente? Al paciente se le quita el testículo, se lleva a hacer un proceso de cicatrización, se manda a patología. Afortunadamente la naturaleza o Diosito nos puso dos. Y si uno se puso mal, salió mal, o es tumoral o es cáncer, el otro puede hacer la función que dejó de hacer el otro, y si no tiene ninguna repercusión, con un testículo él puede terminar de poblar Jojutla. ¿Así? Así. Vaya, menos mal, ¿no? Que hay, está esa posibilidad, esa esperanza para quien pudiera desafortunadamente padecer esta enfermedad. No afecta entonces la operación, la actividad sexual. Sí, no, para nada, el reposo que debe llevar, en el sentido si ya es un hombre casado, es un adolescente, ya tiene vida sexual, la recuperación que se lleva de una cirugía normal, llámese un mes para recuperarse y todo lo demás. Siguiente paso, ya tenemos el tumor afuera, y ya lo estudiamos, Hay 5 tipos de tumores testiculares, de los cuales es el más frecuente, se llama seminoma, y es el menos agresivo. Pero hay el grupo 5 que se llama coriocarcinoma, que es el más agresivo de todos, y ese, con todo y que se diagnostique tempranamente, y ese con todo y que se le quite todo lo que tiene alrededor del tumor,
la incidencia y vamos a decir, la mortalidad es muy alta. Hay pacientes que con un coriocarcinoma en un mes se fueron, con todo y los tratamientos que hay. Ah, caray. ¿Sí? Y en cambio un seminoma, que es del grupo 1, que es el más frecuente, ¿sí? Se extrae, se estudia y se hacen posteriormente estudios de extensión para ver que estos tumores no se hayan diseminado. Pues qué importante estar al pendiente, atentos. Una vez, entonces no termina todo con la operación, todavía hay un plazo. Ahí tenemos un diagnóstico. Ajá. Y tenemos después un pronóstico. Y hay situaciones de acuerdo al tipo de tumor, que puede ser el seminoma, el teratoma, el carcinoma embrionario, el teratocarcinoma y el coriocarcinoma, que son los 5 tipos, ¿sí? Determinar, ver los estudios de extensión, ver que no se haya caminado hacia los ganglios, ver que no haya ido a la situación de los ganglios superiores, al riñón, sobre todo pulmón, ¿sí? Porque muchas ocasiones después de eso el paciente tiene que recibir algún tipo de tratamiento. O sea que eso es igual que cualquier cáncer que se... Definitivamente, ya después, de acuerdo a la clasificación que le ponemos nombre y apellido, le decimos nosotros, ¿sí? Que es el tipo, ¿sí? La forma y la extensión, ¿sí? Hay que llevarlos a quimioterapia o radioterapia o ambas. Inclusive, después en algunos casos de dar quimioterapia y radioterapia, se hace todavía una cirugía más especializada que se llama linfadenectomía, que es una limpieza linfática que lo llevamos desde los testículos hasta los riñones. Qué ilustrativo y qué interesante todo esto para estar preparados y para cuidarnos mucho, doctor. ¿Le ha tocado ha tenido de cerca una experiencia en donde algún hombre que haya padecido por esto y lo haya superado, se haya traumado, sienta que se haya afectado su masculinidad? Fíjese que difícilmente, sí. Hay que estar cerca de ellos, hay que atenderlos en el sentido emocional y psicológicamente, y la mayoría de los pacientes salen de esto, llegan a tener una vida normal, se llegan a casar, tienen hijos y viven normalmente. Perfecto, qué bueno, pues ahí está un pronóstico favorable. Y tenemos una pregunta, doctor, nos llega a través de nuestras redes, dice: buen día, una persona que trabajaba desde casa se sentaba en el sofá en su sala, se colocaba la computadora portátil en las piernas y pasaba horas y horas así. Llegó el día que comenzó a sentir dolor testicular. El calor de la computadora le inflamó los testículos y fue por el calor de la laptop. Eso opina y pregunta, ¿es posible esto? Sí. ¿Sí? Sí. La situación de la tecnología actualmente, mucha gente se va a su sala, a su sofá, su cama, ¿sí? Y se colocan la computadora, ¿sí? Sobre las piernas, y por ende ahí están los genitales abajo. Hablábamos de la temperatura. Sí. El aumento de temperatura inflama los testículos y puede provocarle, en este caso, probablemente lo que tuvo este paciente fue una inflamación de testículo y epidídimo que se llama orquiepididimitis, que no es una causa directa hacia un cáncer de testículo, pero sí puede ser un factor predisponente. ¿Y se resuelve? Ya se resuelve. Termino de usarla, ya no tengo ese hábito y ya se regresa al ya que se hizo el diagnóstico, porque duele, se inflama, se hincha, diría la gente. Entonces hay que darle tratamiento desinflamatorio, antibiótico, colocar situaciones de hipotermia, hielo local, reposo sobre todo en un momento dado, y cuando sí es muy severo, inclusive se hospitaliza unos días para que tenga el tratamiento más directamente. Correcto, pues gracias, doctor. Para terminar, 2 cosas más. La primera, decía, le dolía el testículo. ¿Por qué puede doler un testículo? Porque se inflama principalmente la parte que mencionábamos que está adherida al testículo, que se llama epidídimo. Esa es la parte más sensible, esa es la parte que más duele del testículo. El testículo en sí como tal difícilmente duele, pero el epidídimo es demasiado doloroso, ¿sí? Inclusive hay gente que simplemente cruzando las piernas se lleva los testículos y con eso es suficiente para provocarle una epididimitis. Y si un paciente, por ejemplo, un taxista, un chofer, ¿sí? Está todo el día, sube y baja, y el calor, ¿sí? Por eso les decimos que también, ¿sí? Cuando se maneja en ese tipo de actividad, usar algo que proteja y que le ventile la situación de los genitales, ¿eh? Claro, o sea, no es broma eso, es una realidad. No, definitivamente, ¿sí? Y hay mucha gente que se fue a ver al Zacatepec y que el estadio está bien caliente y que juegan a las 3 de la tarde y que, ¿sí? Se levantaba, se movía y todo eso y se lastimó ahí, llegan con una epididimitis a su casa. Caray, es una de las razones. ¿Cuántas fuentes más o causas puede tener que duele el testículo? Bueno, principalmente hay otro que, aparte de la orquiepididimitis, la torsión. Un testículo se puede torcer. ¿Y cómo se tuerce?
Hablábamos que hay unos testículos que no descienden totalmente, Ajá. que se quedan como un camino y que bajan y que suben, ¿sí? Muchas veces con respecto a una actividad sexual, por ejemplo, intensa, el testículo se mueve, sube y baje, y eso puede torcer el testículo, y eso es dolorísimo. Y se hincha también, y se inflama. Correcto, aquí hay otra pregunta, dice, hacer home office al desnudo, caray, ¿también afecta a los testículos? Definitivamente, sí, no tiene protección y tiene un calor permanente y continuo durante horas. Muy bien, y la segunda pregunta que queríamos hacerle es, doctor, para que nos quede claro ya finalmente el tema, es la importancia de los testículos. ¿Para qué sirven los testículos? Pueden quitarnos uno que no queremos, pero bueno, el otro haría las funciones, pero ¿cuál es la importancia de ellos? Los testículos es la esencia de un hombre, ¿sí? Mencionábamos los dos tipos de células que están allá adentro. Una es la hormona masculina, que es la hormona que le da toda la fuerza, energía, vitalidad, sexualidad a un hombre, ¿sí? Y el otro es el que produce los espermatozoides, las otras células. Entonces es la fuente, ¿sí?, de la reproducción directamente. Ni más ni menos. Ahora, esta hormona que se produce en los testículos es en el 90% ahí, pero hay un 10% que se produce en unas glandulitas que tenemos arriba de los riñones que se llaman suprarrenales, ¿sí? Y vea cómo todo se va interconectando. Eso se produce como hormona testosterona total, pero esa hormona que nos produce nuestro cuerpo, para que funcione nuestro cuerpo, tiene que ser madurada por una sustancia que produce nuestra misma próstata. Entonces, si tenemos afectación de esa próstata, aunque tengamos hormona, no trabaja perfectamente bien. Entonces, también hay que checar que la próstata esté en condiciones, porque si esa sustancia que se llama 5-alfa reductasa no madura la testosterona de hidrotestosterona, y también hay disfuncionalidades. Caray, pues un tema muy amplio, y esto último que nos comentó nos lleva a otra pregunta. Las personas que deciden cambiar de sexo y se operan, ¿pueden también llevar una vida normal? Vamos a decir que emocional, sí; funcional, no. Puesto que en un momento dado, por ejemplo, un hombre quiere feminizarse en un momento dado, ¿sí? Si los aceptan y entra un protocolo, ¿sí?, se les puede quitar la producción total de su hormona masculina, inclusive feminizarse con hormonas femeninas, y sí puede llevarse a una situación. Inclusive hay cirugías transgénero que se pueden utilizar y se pueden hacer si alguien lo desea. Muy bien, pues ahí está otro tema también muy amplio. Muchas gracias, doctor René Jesús Alvear Vázquez, por esta colaboración tan interesante. ¿Y alguna última recomendación a los hombres en general? Pues a todos los jóvenes, principalmente, aunque es para toda edad, revisarse, ¿sí? Tocarse. Y por lo regular, uno cuando se va uno a dormir, lo primero que toca son los genitales. Cuando uno se va a bañar, son que tocan los genitales. Checar que todo esté en orden, que el tamaño sea adecuado, que no tengan una bolita de más, una bolita de menos. Y actualmente, por ejemplo, es muy importante que mucha gente llega a la consulta, dice, es que me sentí una bolita, ¿sí? Y a veces no se conoce uno la anatomía, y la bolita por lo regular es parte del epidídimo, y es normal que exista ahí, pero de todos modos, si tienen alguna duda, estamos para servirle. Claro que sí, y díganos dónde. Estamos aquí en Vicente Guerrero, aquí cerca de ustedes, Vicente Guerrero 206 aquí en Jojutla, y Morelos 202 en el centro de Cuernavaca. Perfecto, y ya abonaríamos por último, así como lo dijo en la recomendación, que a veces uno se espanta, ay, estoy sintiendo algo, pues hay que conocer la anatomía, ¿verdad? Así es. Hay que estudiar. Hoy día pues ya en las redes se encuentra un montón de información útil, valiosa, que nos puede ayudar para conocernos. Pues muchas gracias, doctor, nuevamente por esta colaboración, y que nuestra audiencia pues esté atenta a sí mismo, se cuide de esta enfermedad que puede ser mortal, desafortunadamente, el cáncer. Así es que hay que estarse permanentemente observando. Muchas gracias, que a sus órdenes, buen día.